Bendiciones a cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Ya vamos a estar iniciando nuevamente el comentario de la escuela sabática. Hoy nos toca el segundo trimestre, desde el mes de abril hasta el mes de junio. El título es Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Sabemos que muchas veces, todos nosotros, todos los humanos, todas las personas, al escuchar de hablar de profecía, nos viene a la mente un tema muy complicado que no se entiende, que tiene misterios, que no podemos entenderla, que eso no es cosa para nosotros, que esos temas son para cuando estemos en el cielo. Hay muchos comentarios de lo que se refiere a temas de profecías. Pues hoy vamos a estar estudiando lección número 1. Dice algunos principios de interpretación profética, algunos principios. Para eso, hermanos, nosotros pues vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Hay muchas personas, hermanos, que sí tienen un don de poder interpretar profecías escritos en la Biblia, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Hay personas, hermanos, que estudian, que pasan su vida estudiando las profecías de la Biblia y pues hay muchos videos, muchas predicaciones que hay personas que sí nos pueden enseñar y explicar. Nosotros pues no somos las personas adecuadas para poder dar el repaso de la lección, pero nos gusta hacerlo, así que nosotros vamos a hacer una corta oración e iniciamos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, bendíguenos a estudiar tu palabra y a entenderla. En el nombre de Jesús iniciamos. Amén. Algunos principios de interpretación profética. En nuestra época, hermanos, en este mundo, amigos, hay muchas personas que salen por ahí diciendo que tienen el don de profecía, que sueñan a las personas, que interpretan los sueños de las personas y los llaman personas con el don de profecía. Pero realmente, ¿cuáles son las profecías que habla la Biblia? Cuando una persona tiene el don de profecía, es aquella persona que puede entender, comprender, explicar las profecías que están escritas en la Biblia, en el libro de Daniel, y también en el libro de Apocalipsis, aunque todos los libros de la Biblia tienen profecía, el libro de Génesis, el libro de los Salmos, tienen profecía, pero los que tienen más a profundidad es el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Estas personas, hermanos, pastores, que nos pueden explicar detalladamente estas profecías, tienen el don de profecía, pueden entender todas las profecías bíblicas, no aquella persona que con sueños, que interpreta sueños, yo soñé algo, voy con esa persona que me lo explique. No, eso no es el don de profecía, hermanos. Aunque está saliendo mucho a la moda, que tal hermano, que tal hermana es profeta, que interpreta sueños, eso no es. Tenemos una idea equivocada sobre las profecías bíblicas. El día domingo dice, el que lea, entiende, dice, el que lee, entiende. Uno de los pasos muy importantes, hermanos, de poder entender las profecías es leer la palabra de Dios y entenderla, dice aquí nuestra cita bíblica. Y vamos a estar leyendo Mateo 24:15 y dice así la palabra del Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende, dice, el que lee, entiende, hermanos. Para poder entender nosotros las profecías bíblicas, debemos de leer la palabra de Dios, debemos de estudiar la Biblia. Muchas veces nosotros agarramos la Biblia como cualquier libro, pero nunca hacemos esto pidiendo la guía del Espíritu Santo, que tengamos una actitud correcta, una actitud bajo la condición y la guía del Espíritu Santo para que podamos entender las profecías bíblicas.
En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado, feliz es el que lee, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Hermanos, nosotros como cristianos, como personas que, bueno, ¿a quién no le gusta conocer las profecías? ¿A quién no le gusta que pueda entender palabra de Dios? Miren, hermanos, la clave es que nosotros debemos, hermanos, debemos de estudiar, leer nuestra Biblia, no solo leerla, sino que tratar de comprenderla, pero lo importante es pedirla, estudiar las profecías bajo la conducción del Espíritu Santo. No porque yo eh, soy inteligente, porque soy profesional, yo lo entiendo, yo no necesito el Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros hacemos eso. Por nuestra capacidad, nuestro grado académico, nosotros decimos, no, yo lo entiendo, esto es así, no. Nosotros necesitamos de la oración, estudiar las profecías bajo una actitud correcta y bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de entender, el que lea, entienda. Para entender, ese trabajo le corresponde al Espíritu Santo enseñarnos y nosotros ponemos nuestra parte de poder comprender. No solo leerla, sino que estudiarla. Cuesta, cuesta. Pero en las iglesias adventistas del séptimo día hay muchos hermanos o algunos hermanos que sí entienden profecía y debemos nosotros de acercarnos más a ellos, porque ellos sí nos pueden explicar mejor las profecías y nosotros entenderla, poner nuestra parte, tomar nuestros apuntes y también seguir estudiando profecías. No solo es de interpretar, sino que la profecía se entiende conforme dónde fue escrito, en el lugar, cuándo y para quiénes fueron dirigidas esas profecías. Debemos de leer tanto antes y después de un dato profético para poder entender la profecía. Muchas veces nosotros lo tomamos literal, como dice ahí, pero no vamos a leer antes o después de cuándo, cómo, por qué y a quiénes fue dirigida esa profecía. Solo así nosotros podemos comprender y entender, tal vez no completamente, pero más o menos, como le decía en un principio. Por mi parte, pues no somos las personas correctas en dar el comentario de la escuela sabática, pero lo hacemos conforme a nuestra capacidad. Así que usted estudie también su lección conforme a la capacidad que Dios nos ha dado, conforme a la capacidad de entendimiento y de comprensión. El día lunes 31 de marzo, para el día lunes dice, Dios es comprensible. ¿Será que Dios es comprensible? El libro de Salmos 139 del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí Jehová, tú lo sabes todo. Delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios sabe todo. Dios, hermanos, tiene conocimiento de todo. Es un Dios omnipotente. Es un Dios con un conocimiento. La mente de Dios es infinita. La inteligencia, la sabiduría de Dios no lo podemos entender, hermanos. Pero miren, hermanos, que toda esta profecía que nos dejó nuestro Padre Celestial nos lleva siempre a un camino, el camino a la salvación. No es solo por entenderlo nosotros, a veces nosotros nos cuesta, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta? Porque tenemos un Dios que todo lo sabe, que es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. En el Salmo 147 también nos habla que tiene un entendimiento infinito nuestro Dios. La sabiduría y la ciencia son profundas de Dios y Dios sabe todas las cosas. Comprenderlo, hermanos, comprender todo eso
A veces decimos, no, escrito para nosotros, pero Dios dejó en su palabra pasos, guías, símbolos, imágenes, cosas así para que nosotros podamos entenderle y sabemos exactamente que la Biblia, hermanos, se explica así solito, se explica solo, no hay necesidad de que nosotros inventemos cosas, falacias, sino que nosotros, hermanos, con la misma Biblia podemos entender la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos de hacer el gran esfuerzo de comprender la profecía porque es necesario para nuestra salvación. Si nosotros hablamos de profecía, habla de nuestra salvación y nos lleva a los pies de Cristo Jesús. Dios es un Dios comprensible, hermanos. A Dios se le puede comprender siempre y cuando que nosotros, cuando leemos y estudiemos nuestra Biblia, nosotros lo hagamos bajo oración, guía del Espíritu Santo. La profecía, dice, puede ser precisamente eso, dice, dar a conocer, dice, el amoroso plan de Dios a favor de la humanidad. Si nosotros agarramos el libro de Daniel, si agarramos la estatua de oro, si agarramos las bestias que estudió Daniel, pues nos lleva a que nosotros no caigamos en el error del mal, sino que al contrario, que nosotros estemos preparados sobre lo que viene en nuestras vidas, sobre el mundo, y que nosotros estemos firmes en la fe. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros estudiemos profecías o aboquémonos con alguien que nos pueda ayudar a explicarnos la lección, porque ahí se contiene, toda la profecía contiene el plan amoroso de Dios, el plan de la salvación en favor de toda la humanidad. La invitación es para todos nosotros para que podamos, hasta ahora pues ya habíamos estudiado profecías en lecciones anteriores, pero es muy importante, hermanos, que sigamos estudiando profecías. Esos son temas muy importantes, a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. El día martes dice, Daniel cierra las palabras. En el libro de Daniel, hermanos, tenemos una cita bíblica que nos habla Daniel 12:4. Daniel 12:4. Dice así la palabra del Señor. Pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel vio todas esas profecías y le dieron la orden de sellar ese libro hasta el tiempo del fin. O sea que desde el tiempo de Daniel hasta antes del tiempo del fin no se podían entender las profecías, no se podía comprender, porque Dios mismo, la palabra de Dios dice que le dieron la orden a Daniel de sellar el libro hasta el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando ya el conocimiento aumente, ya se puede entonces, hermanos, poder entender la palabra de Dios, las profecías. Hermanos, también encontramos en Apocalipsis 22:10, el último capítulo de Apocalipsis 22:10, a Daniel le dieron la orden de sellar el libro. Ahora dice aquí al apóstol Juan, le dicen, Apocalipsis 22:10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora, todo lo que vio el apóstol Juan, todas las profecías de Apocalipsis, le dicen, no cierres el libro, no lo selles, las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea que a partir cuando fue escrito Apocalipsis, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, pues le dieron la orden de Juan de no sellar las palabras de esa profecía, porque el tiempo, dice, está cerca. Y ahí ya se pueden, se empezó a estudiar palabra de Dios, las profecías, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Miren, hermanos, el libro de Daniel le dijeron todo lo que vio era para el futuro. Y Juan lo que vio ya estaba cerca del tiempo del fin. Por eso, hermanos, Dios es tan amoroso con nosotros que Él nos dejó mucha profecía para poder entenderla, hermanos.
Por ejemplo, ¿cuántas profecías no hay en nuestra Biblia que habla, por ejemplo, cuántos conocimientos equivocadamente han tomado muchas personas sobre la profecía? No conocemos, hermanos, por ejemplo, el tema de la muerte, el tema de que cuando una persona se muere, el alma sigue vivo, tiene conocimiento, tiene razonamiento y va por aquí, para allá, va conociendo otros lugares, va asustando en la casa. Todos esos temas, hermanos, están en la palabra de Dios para entenderla y comprenderla y nos enseña correctamente si es así o no. Igual para el día sábado, el séptimo día. En las profecías nos explican que también el séptimo día se ha olvidado, que es el corazón de los 10 mandamientos, pero muchas personas lo han cambiado a favor del domingo. Todos esos temas, el conocimiento del infierno, que hay un infierno que está ardiendo. Miren, hermanos, todos esos temas se viene hablando, pero ya en nuestra época, en los siglos en que estamos, ya se empezó a estudiar correctamente la palabra de Dios. Hay muchos estudiosos de la palabra de Dios que estudiaron Daniel, especialmente los 1260 años, los 2300 tardes y mañanas, y llegaron a conclusiones directas en fechas exactas, pero se equivocaron también, pero que también, hermanos, ayudó a otras muchas personas a poder entender más las Sagradas Escrituras. Entonces, nosotros, hermanos, el pueblo adventista, deberíamos de estar, hermanos, muy agradecidos y ser humildes por el conocimiento que tenemos de la verdad. Si hablamos de todas las iglesias, no todas las iglesias que existen en el mundo pueden interpretar profecías o conocimiento de las profecías, sino que la iglesia adventista pues es una iglesia que sí se ha preparado, que tiene ese don en la iglesia de poder entender, comprender, interpretar las profecías del libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y otros libros en la Biblia. Daniel cierra esas palabras, le dijeron. El día miércoles dice el estudio de la palabra. Es muy importante, hermanos, estudiar palabra de Dios. ¿Cómo nosotros estudiamos palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le damos a la palabra de Dios? Pues eso. Si usted quiere aprender más de profecía, quiere aprender más de la palabra de Dios, pues usted debería darle más tiempo a estudiar palabra de Dios. Entre más tiempo estudiamos, más aprendemos. Entre más tiempo enseñamos, más nosotros aprendemos. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, es muy importante estudiar profecías. La palabra de Dios dice que no puede cambiar nada en la palabra de Dios hasta que todo se haya cumplido. Y qué bonito es, hermanos, porque ¿para qué nosotros estudiamos la profecía? ¿Para qué usted quiere estudiar profecía o le interesa estudiar profecía? Vamos a leer 2 Timoteo 3:15, dice así, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Por fe es que es en Cristo Jesús, dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Miren, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios nos lleva a ser más sabios, a enseñarnos, a redarguir, a corregirnos, a instruirnos, hermanos. Muchas veces nosotros, hermanos, cometemos errores dándole una interpretación a la palabra de Dios diferente, lo sacamos de contexto y eso es una falta grave porque así enseñamos a otras personas. Por eso muchas personas prefieren no enseñar profecía porque con una cosita, con una palabra, pueden llevar a toda la gente a la perdición. Debemos de estudiar con fe, bajo la inspiración del Espíritu Santo, leer la Biblia.
Si vamos a hablar de profecía, hermanos, nosotros debemos si estamos hablando, por ejemplo, de una parte de la Biblia donde habla de profecías, no tenemos que quedarnos con solo ese versículo, sino que buscar otros versículos en la Biblia que nos lleva a entender esa profecía que se está hablando. Debemos de hacer como un rompecabezas, dice nuestra lección. Es como armar un rompecabezas y ensamblar las piezas por piezas para que nos dé la idea principal. Entonces, pero para hacer eso nosotros debemos de estudiar la Biblia, más o menos saber. Por ejemplo, si hablamos de Génesis, cuando Dios le dijo a la serpiente, la mujer te pisará la cabeza, se parará en tu cabeza y tú le vas a dañar el calcañar y todo eso, pues debemos de estudiar a qué se refiere todo eso para poder tener una idea, hermanos, y comprender de qué se está hablando. Pero sobre todo nosotros debemos de tener como armar un rompecabezas en texto aquí, otro texto acá, muchos textos que nos llevan a poder entender la palabra de Dios. Figurado o literal, dice el día jueves. Las palabras que dan ahí serán figuradas o literal. A veces nos equivocamos nosotros. ¿Será que es literal lo que se está diciendo ahí? ¿Será que es así como lo está diciendo o es entenderlo de otra manera? ¿Sí? En nuestro medio, en la cultura donde yo vivo, pasamos eso con nuestra gente. ¿Pero está hablando así o no está hablando así? Entonces, hermanos, el libro el libro de las profecías está escrito por símbolos, por imágenes, por alusiones y todo eso. Entonces, por parábolas también, y nosotros debemos de buscar los significados de eso. Por ejemplo, en Daniel 7:7, vamos a ver qué dice Daniel 7:7 en sus Biblias, por favor. Dice así la palabra del Señor. De la tribu de Simeón, 12,000, perdón, 7:7. Daniel, ahí estamos con el libro de Daniel. Siempre les invitamos para que tengan sus Biblias a la mano, para que todo lo que nosotros leemos y estudiamos, si vamos a la iglesia, siempre con nuestras Biblias. Dice así la palabra de Dios. El libro de Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí en gran manera fuerte, he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Habla de cuernos, habla de bestias, habla de ojos, habla de un montón de cosas, hermanos. Todas estas palabras, hermanos, todo esto, lo que dice aquí, dice que habla de bestias. Cuando habla de bestias, pues, habla de cuernos, está hablando de reyes. Cuando la palabra de Dios habla de espada, acordemos nosotros que dice que el libro de Apocalipsis, vamos a leerlo solo para darles dos ejemplos de cómo es que la Biblia habla. El tema de profecías habla solo de símbolos. Apocalipsis 1:16, hoy sí, estoy en Apocalipsis 1:16, dice así: tenía en su diestra 7 estrellas. También habla de estrellas. ¿Qué significan las estrellas? Tenía en sus diestras 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una espada, dice, salía de su boca una espada aguda de 2 filos. ¿Y de qué está hablando ahí, hermanos? La espada, la Biblia misma ahí nos da la respuesta, hermanos, en otro versículo. Vamos a ver si encontramos la cita bíblica cuando habla de qué significa esa espada de doble filo. Dice, ya tenemos más o menos la idea. La encontramos en el libro de Efesios 6:17. Dice así el libro de Efesios 6:17. Dice así.
Usted tiene la Biblia en su mano, y lo puede leer. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, dice. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. En Apocalipsis decía que salía una espada de su boca, una espada aguda de doble filo, de dos filos, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, así es como nosotros debemos de comprender y entender las profecías de la Biblia. Habla de muchas cosas. Por ejemplo, habla de una mujer. En la Biblia se habla de mujer, ¿será que es figurado o es literal? Dependiendo de qué se está hablando. Hay que leer antes y después, leer a quién fue escrito, cuándo, cómo y para quiénes fue dirigido. Una mujer representa a una iglesia. Entonces, todo lo que vamos a estudiar en este trimestre, pues nos lleva a poder comprender más las profecías, alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Nos enseña cómo estudiar, pasos que nos llevan a poder comprender la palabra de Dios, hermanos, porque nos es difícil. Así que, hermanos, la bendición es para cada uno de nosotros si nosotros nos ponemos una meta de estudiar la palabra de Dios, de llevar una vida de oración. Sabemos que no somos perfectos, no somos las personas idóneas para eso, pero lo hacemos, hermanos, lo que nosotros podemos. Así que saludos para todos ustedes, bendiciones, hasta la próxima.